Hay un último momento de la política, ¿no? Efectivamente, el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, le acaba de mandar su carta de renuncia, en realidad poniendo su renuncia a disposición del presidente Alberto Fernández. Es una carta muy cortita, fechada en el día de hoy. Dice al señor presidente de la Nación: motiva la presente poner a su disposición mi renuncia al cargo de ministro del Interior, escuchando sus palabras del domingo por la noche, donde planteó la necesidad de interpretar el veredicto que ha expresado el pueblo argentino. He considerado que la mejor manera de colaborar con esa tarea es poniendo mi renuncia a disposición. Aumenta la presión del kirchnerismo. Guado de Pedro es claramente el ministro que en el gabinete mejor expresa los deseos de Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, mientras Alberto Fernández se reunía el lunes para analizar el resultado de la elección con parte de su gabinete, Guado se reunió en el Senado con Cristina, con Máximo Kirchner, con Axel Kicillof, y con este mensaje aumenta la presión para que haya un cambio de gabinete a nivel nacional, como ya vienen expresando sobre todo los ministros en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Santa Cruz. Bueno, estamos asistiendo a algo inédito, ¿eh? Estamos presenciando en vivo cómo se rompe prácticamente un frente político. Vamos a sacarle punta a este tema y vamos a juntar toda la información que tenemos en un ratito, ¿no? Porque anoche hubo una reunión a solas en la Quinta de Olivos de Cristina Fernández y de Alberto Fernández, ¿es así? 3 horas, más de 3 horas, porque ella ingresó a la Quinta de Olivos a las 18:30, se retiró a las 22, a puertas cerradas. Solamente ellos dos estuvieron en la Quinta de Olivos. Vamos a intentar contar qué fue lo que hablaron, obviamente analizando el resultado de la elección y la derrota del gobierno nacional en todo el país. Es de un impacto fortísimo esta noticia que acaba de dar Noé, porque Guado de Pedro efectivamente es el más kirchnerista del gabinete. También está Jorge Ferraresi. ¿Quién más? Para de contar, ¿no? De los bien kirchneristas en el gabinete nacional. Bueno, claramente Guado. Después hay algunos nombres, que yo, Juan Cabandier, claramente, de la Cámpora. Bueno, estaba Agustín Rossi, que ya se fue para ser candidato. Agustín Rossi, que se Diego fue. Ferraresi. Si todos esos renuncian, y en el mismo momento lo tenés a Alberto Fernández con Martín Guzmán en un acto como el que acaba de encabezar ahí en el Museo del Bicentenario, es una fractura expuesta. Estamos asistiendo a algo realmente muy novedoso, ¿eh? Hay un matiz, puso la renuncia a disposición. No es que le dijo me voy, le dijo si querés, me voy, que es lo que están haciendo los ministros en la provincia de Buenos Aires y los ministros en la provincia de Santa Cruz también. Bueno, en instantes vamos a contarles todo lo que podamos averiguar. Es un tema que está ocurriendo en este momento, y te lo vas a enterar, por supuesto, acá en Pasaron Cosas. Jornada de altísimo voltaje político. Presentaron sus renuncias también los ministros Martín Soria de Justicia, Roberto Salvareza de Ciencia, Luana Volnovich, la titular del PAMI, y Fernanda Raberta, la titular de la ANSES. Todos funcionarios que responden a Cristina Fernández de Kirchner, una presión mediática, pública, inequívoca además, sobre el presidente por parte de la vicepresidenta, ¿no? ¿Alguna otra novedad? Por el momento eso, la presentación, la puesta a disposición en realidad de las renuncias de todo el ala kirchnerista del Gabinete Nacional, después de que varias figuras del kirchnerismo estuvieran todo el día de ayer pidiendo que los ministros del Gabinete Nacional pongan efectivamente a disposición sus renuncias y que el presidente haga un reordenamiento en el equipo. Solo como un dato, ayer durante la noche la Cámpora volvió a transmitir lo que había sido el último acto en el Luna Park, acto en el que habló Cristina Fernández de Kirchner, último acto en el Luna Park con Néstor Kirchner en vida. Él no pudo hablar porque estaba convaleciente. El último tuit del ministro del Interior a esta hora es una frase de Néstor Kirchner que dice: salgan y den una demostración de conciencia popular, no se queden esperando un milagro, luchen porque vienen por sus sueños y por el futuro de la patria. Bueno. Está evidentemente en ebullición en este momento el gobierno nacional. Son momentos, son horas, son minutos
datos de altísimo voltaje porque esta es una movida nuevamente pública y mediática de presión entre distintas facciones del gobierno. Se balancean en un abismo peligroso, un abismo que recuerda incluso aquella renuncia de Carlos Chacho Álvarez a Fernando de la Rúa a la vicepresidencia, indignado en aquel momento por la aplicación de sobornos en la gestión de la aprobación de la ley de reforma laboral, la llamada ley Flamarique o ley Banelco, que así le puso Hugo Moyano. No digo para nada que sea lo mismo, digo que después de una derrota de la magnitud que tuvo la del domingo, pero además después de la emergencia de un voto bronca, de un voto castigo tan notable, porque la derrota no fue a manos de la oposición por cómo se dan los votos, vos lo decías, no tuvieron más votos los de Juntos que los que habían tenido en 2019. Ante esa demostración de bronca popular, ante la cantidad de gente que no fue a votar, más de 2 millones de personas, ante la cantidad de gente que impugnó y que anuló su voto, en muchas provincias tercera fuerza en la suma de blanco de impugnado, Mendoza por ejemplo más del 13%, ahora se termina de dar, porque ya venía, pero se termina de poner de manifiesto, de escenificarse esta crisis en las alturas, que yo no sé si le hace bien al gobierno en su intento de revertir esto en el camino a noviembre, pero ¿cómo lo analizás vos, Noé, a priori? Hay un matiz que hay que hacer, que es que ponen la renuncia a disposición, que no es que están abandonando el Gabinete Nacional. Esto significa que si eventualmente lo que les responde el presidente es no, quiero que sigas, no acepto tu renuncia, estos ministros, funcionarios deberían continuar en su cargo, pero está claro que la presión aumenta sobre el resto del gabinete para que tengan un gesto similar. Hubo muchas críticas sobre Martín Guzmán, muchas críticas sobre Matías Culfas, dos de los ministros que en las últimas 48 horas el presidente decidió sentar a su lado. Lo mismo con Santiago Cafiero, jefe de gabinete, muy criticado. También el presidente lo sentó a su lado en las últimas horas. Ya había pasado algo similar durante el cierre de listas. Durante el cierre de listas había arreciado la presión del kirchnerismo, también de otros sectores del oficialismo, pero particularmente del kirchnerismo, para que salga Santiago Cafiero de la jefatura de gabinete, acepte la primera candidatura en la provincia de Buenos Aires. El presidente cerró filas, logró sostenerlo como jefe de gabinete. Cristina se lo pidió una vez, Alberto le dijo que no. Cristina se lo volvió a pedir, Alberto le dijo que no, y Cristina terminó diciendo, cuentan quienes están al tanto de la intimidad de esas conversaciones, Alberto dice que no, es su jefe de gabinete, avancemos con otros nombres. Bueno, en este caso, después de la derrota electoral, retoma el kirchnerismo la presión para que haya cambios de nombres en el gabinete. Es muy sintomático, ¿no?, de que hayan estado en los actos estas dos personas que fueron tan apuntadas como responsables de la derrota por el kirchnerismo. Habla de que la crisis es más grave todavía, porque hay por un lado una culpabilización y un señalamiento, un reproche, y por el otro lado una resistencia en un oficialismo que ya de por sí se debilitó mucho el domingo y cuya cabeza, el presidente Alberto Fernández, dijo: aspiro a terminar mi mandato de estos 2 años. Resignó inmediatamente la reelección, a la cual la semana pasada decían algunos de sus ministros que podía aspirar. Mañana tiene que hacer un anuncio, lo que ustedes lo vienen contando, la disposición de poner la renuncia a disposición del presidente, la decisión de hacerlo, desgastando la figura presidencial, más allá de la decisión que luego se tome, también pierde peso cualquier anuncio que se haga de acá en adelante en el gobierno, porque la discusión en todo caso ya forma parte, no de qué políticas hacer, sino de si se rompe o no el frente que gobierna. Sí, también creo que culpabilizar solo nombres o creer que un cambio de nombres le puede devolver la potencia electoral si no va acompañada de un cambio de políticas y especialmente de un nuevo discurso para reconciliarse con esa parte de la sociedad que pegó el piñazo. No sé si va a servir, pero claro, a priori se ve muy mal, digamos, se ve como
como un ejército en desbande. Estamos tratando de conectar, por supuesto, con todos estos funcionarios, y creo que lo vamos a hacer, porque ya hemos tenido alguna respuesta, así que creo que lo vamos a hacer en cuestión de minutos nada más. Hay un nombre que la verdad es que me parece que hay que registrar, que a esta hora yo tengo entendido que no puso su renuncia a disposición, que es el ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, que también es un hombre muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner. Y dentro de lo que sería la diferencia en el armado interno del kirchnerismo, lo que sí podemos decir es que los que han presentado o han puesto su renuncia a disposición son más cercanos a Máximo que a Cristina, ¿no? Son más cámpora que Cristina en sí, y hubo también diferencias entre las posturas de Máximo y de Cristina durante el cierre de listas. De hecho, incluso después de que Cristina hubiera dicho, Cafiero seguirá siendo jefe de gabinete porque es una decisión de Alberto, Máximo seguía intentando que Cafiero sea candidato y efectivamente deje la jefatura de gabinete. Así que también me parece que hay que estar atentos y en este análisis introducir la variable de alguna diferencia, obviamente menor, de criterio entre Cristina y entre Máximo, y el hecho de que quienes están poniendo su renuncia a disposición son más cercanos hoy a Máximo. Bueno, siguen esto con muchísima atención desde los mercados también. Vuelve a pegar un respinguito el dólar blue al calor de esta noticia, sube 2 pesos frente a lo que teníamos de la apertura de operaciones, está 185,50 para la venta, después de haber abierto con una suba ya de 1 peso, o sea, recuperó todo lo que había bajado el lunes después de las elecciones, después de la derrota del oficialismo. Acordate, ahí había bajado de 185 a 182, ahora está de vuelta en 185,50. Está realmente muy tensa la situación política, y bueno, falta ver de qué manera responde ahora el presidente Alberto Fernández, y en todo caso cómo impacta esto en lo que vos decías, Wol, que es lo que mucha gente tiene pendiente, que es, ¿va a haber una medida de alivio para el bolsillo de acá hasta noviembre, aunque sea con fines electorales? Una medida de alivio y un horizonte que le entreguen a la gente, digamos, no solamente por una cuestión electoral nada más, sino porque se está viviendo un momento muy complejo. Desde hace mucho tiempo se está viviendo un momento y hay sectores que lo están sufriendo mucho. Es difícil que se pongan de acuerdo. Bueno, las medidas que hay en danza ya las comentamos. Hay una posibilidad de que sea un refuerzo para la asignación universal por hijo, un bono por única vez. Hay otro que sea un refuerzo de la tarjeta alimentar. Hay también mucha discusión respecto de si no ampliar el horizonte de los beneficiarios, porque hay gente que no tiene hijos, o que no está en edad de jubilación, o que no está siendo alcanzada por programas universales, y que tampoco tiene un plan potenciar trabajo, que tampoco tiene una forma de complementar sus ingresos, y en ese caso, bueno, lo que queda es a la intemperie. Hay discusiones en torno a si hay que darles más plata a los que ya están recibiendo plata, o si hay que llenar esos huecos de la asistencia estatal, pero me parece que si no se pueden poner de acuerdo en torno a qué pasó el domingo, mal pueden ponerse de acuerdo en torno a cómo seguir adelante, porque yo hablé con ministros del ala albertista, no de estos que renuncian, sino de los otros, y ayer les decía, ayer de vuelta a la noche volví a hablar, lo que dicen es, el voto que perdimos es el voto albertista, y de acá tenemos que salir con más moderación y con más albertismo, no con más kirchnerismo. Es la visión opuesta a la que tiene Cristina Fernández de Kirchner y a la que se impone ahora con estas renuncias presentadas. El Frente de Todos, más allá de estar integrado por diversas fuerzas, tiene 3 patas fuertes. Obviamente Alberto Fernández y quienes lo rodean, Cristina Fernández de Kirchner, recién no hacía un poco la diferencia con el propio Máximo Kirchner, y también Sergio Massa, ¿no? Que sí. Hay que ver cómo ayer Sergio Massa estuvo al lado del presidente de la Nación en el acto en Almirante Brown. Sí, un acto al que no fue Axel Kicillof, adujo problemas personales, pero al que el gobernador de la provincia en territorio bonaerense no estuvo. Claro. No había pasado eso. Y Sergio Massa tiene muy buen diálogo con Máximo Kirchner, ¿no? ¿Cómo puede terciar en esta situación o cómo puede jugar dentro de esta situación? Claro, esa interna uno la imaginaba para más adelante, la interna Massa-Kicillof, como 2 posibles herederos, digamos, 2 presidenciables, siendo que Máximo Kirchner, hay muchos que dicen él quiere ser
pero bueno, da la sensación que no está a ese nivel, o por lo menos no está en esa situación. La verdad me llama la atención, lo que me llama la atención es lo de Guzmán, porque en el discurso, yo no sé si ya tenemos el audio, preguntale a Juancito Lehmann, Caco, a ver si ya tenemos el audio de lo que dijo Guzmán hace un rato, porque me llama mucho la atención que, bueno, si el presidente es la figura a cuidar, a proteger, después de una elección de derrota como esta, no es una forma de también de esmerilarlo, resistir, salvo que Alberto Fernández le esté diciendo ustedes no se mosqueen, y bueno, por eso se haya escenificado esto ahora públicamente, ¿no? Mira, lo que están dejando trascender a esta hora desde la Casa Rosada, los ministros más cercanos al presidente Alberto Fernández, es que todos, formal o informalmente, desde el domingo, habían puesto de alguna manera sus lugares, sus sillas, sus cargos a disposición del presidente de la Nación. Lo que pasa es que también una cosa es, te lo cruzás, en el búnker el lunes durante la gestión y le decís, Alberto, si vos necesitás, yo me corro, dejo mi lugar, y otra cosa es redactar una carta de puesta a disposición de la renuncia y no solo presentársela al presidente, sino que mandarla a los medios de comunicación y además mandarla en conjunto a los medios de comunicación. Claro. Guado de Pedro, Salva Areza, Luana Volnovich, Fernanda Raberta. Entonces ahí hay claramente una diferencia que obviamente lima políticamente al presidente, que lo lima además como figura de la unidad, porque aparece el sector con más peso electoral de la coalición oficialista, dañando y limando a esa figura que hace 2 años nada más sirvió para unirlos a todos. Y hacerlo 3 días después de esas elecciones, porque esto que decís, que pudo haber sido el domingo a la noche, en medio de esa situación, que pudo haber servido, o haberlo hecho al día siguiente, el lunes. Dar la cuenta de que esto sucede 3 días después tiene que ver con que en el medio hubo otro tipo de presiones para que Alberto Fernández tome el camino que este sector del frente quería. Es muy grave, es muy grave la crisis que atraviesa el gobierno. No tenemos idea cuál va a ser el desenlace, pero repito, se están balanceando en un abismo político peligroso, muy peligroso, después de una elección como estas PASO, en realidad en el medio de una elección, porque las PASO y las generales son parte del mismo proceso eleccionario. Ni siquiera hay tiempo ni chance institucional de reformular las alianzas de cara a noviembre, de cambiar las listas, de hacer otra cosa, porque estamos en el medio de ese proceso. Y por cómo es el diseño institucional, la verdad que cuesta creer que la mitad del gabinete renuncie para que la otra mitad sea echada, ayude en algo a esa cosecha de votos. De hecho, fue la promesa de Alberto Fernández el domingo, ¿no? Desde el lunes empezamos a trabajar para ganar las elecciones de noviembre. Bueno, el miércoles el trabajo pareciera ser presentar renuncias cruzadas. Claro, y eso, imagínate cómo lo mira una sociedad cansada, desgastada, harta, hastiada. Lo mira como otro giro cupular, como otro movimiento de palacio, de casta. Oscar Ruggeri, perdón la cita, ¿no? Oscar Ruggeri suele hablar de fútbol cuando hablaba de la selección, siempre daba la misma fórmula, que los muchachos se tienen que juntar en un lugar, encerrarse, hablar entre ellos y ponerse de acuerdo. Claro, están cada vez más lejos de eso, francamente en una descomposición, repito, peligrosa. No, y esto lejos deja de, aunque sea algo público, deja de parecer una discusión franca de cara, digamos, a la gente o al pueblo de lo que fueron las elecciones. Es decir, está claro que es consecuencia de eso, pero no está claro qué conclusión saca. Es como que se ven los efectos, pero no las motivaciones. Eso es lo llamativo y lo que hace que sea también más parecido a una movida, de las alturas y de Palacio, que una discusión franca de cara al electorado.